día de hoy vamos a dar inicio a este entrenamiento hablando de los índices bursátiles. Los índices no son más que son como unos termómetros de los mercados financieros. Es una medida que se diseñó para una medida, como una regla, una unidad de medida, digámoslo así, para estar representando el comportamiento o el rendimiento de un activo o una serie de activos financieros o una industria completa o un sector como tal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto? Resulta que se tomó una muestra, así como cuando hacen, digamos, una encuesta, ¿cierto? Hacen una encuesta y pues obviamente no le preguntan a todo el 100% de la población, sino que sacan una muestra de ciertas personas a las cuales encuestan y dicen el tanto por ciento de la población opina que tal cosa, el tanto por ciento de la población opina esto, el tanto por ciento de la población, entonces sacan como una estadística con unas muestras que sacan de la población. Así muy similar funcionan los índices. Entonces, para ilustrarlos, les voy a mostrar aquí. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, en este momento, les voy a explicar cómo funcionan los índices. Entonces, los índices lo que son es que tenemos, por decir algo, toda una bolsa. Digamos que toda esta es este es el conjunto de acciones. Todo esto que tenemos adentro son todas las empresas que cotizan en acciones en esa bolsa, ¿sí? Ese grupo, ese círculo, está compuesto por muchas empresas cuyas acciones cotizan en bolsa, ¿cierto? Entonces vamos a hablar que esto es, vamos a ponerle un nombre a esto y vamos a decir que esto es el Nasdaq. Vamos a decir que esto es la bolsa del Nasdaq, que es donde cotiza, ¿cierto? Todo lo electrónico. ¿Listo? Esto es Nasdaq. ¿Listo? Em, Toda esta es la bolsa donde está cotizando toda empresa que es electrónica y que pertenece también al área de tecnología y electrónica. Todas esas empresas, Amazon, Google, Facebook, Tesla, Microsoft, todo cotiza acá. Entonces, para poder determinar el rendimiento de esto, se sacó una muestra. Es decir, se escogieron un grupo de empresas, ¿cierto? Se escogió un grupo. Entonces, las que quedaron dentro de este grupo, ¿cierto? A esas empresas se toma el valor de cada empresa, cuánto vale cada empresa financieramente, ¿cierto? Cuánto vale el sector, qué proyección tienen y otros ítems. Y entonces, de esto se hizo, digamos, una sumatoria, un promedio, se computan entre ellas y se saca un puntaje. Entonces, ese puntaje, por ejemplo, puede ser algo así, que salga que esto diga, eso es 64.870, vamos a suponer, ¿cierto? Entonces, el índice es esto que está acá, es esto que está en verde, son las empresas que se escogieron para promediar y reflejar en conjunto todo el comportamiento del sector. Eso es el índice, entonces por eso es que yo les digo que es como un termómetro para medir Sí, cómo está la yo temperatura creo que sí. del sector, es decir, si está saludable o si está tendiendo a la baja. Entonces, ¿yo qué hago con esos índices o para qué me sirven? Con los índices yo puedo darme una visión clara de lo que está sucediendo en el mercado. Puedo tener una visión muy clara de qué está pasando, qué es lo que está pasando. Ah, va positivo, está creciendo ese sector, el sector Nasdaq, que es tecnológico, que estoy viendo el índice del S&P 500, que es otro índice bursátil. Toda la parte de las empresas que cotizan grandes, cotizan en el S&P 500, entonces al ver el índice del S&P 500, entonces miro si está subiendo o está cayendo, entonces puedo determinar que todo ese sector está fuerte o está débil, se está debilitando. Ah, voy a mirar el sector salud, el sector de cuidado y salud, el sector, ya hablé del sector del S&P 500, puedo mirar el sector industrial, puedo mirar lo sectorizado. Hay unos índices
de manera sectorizada, y entonces existen unas páginas que cuando yo visito esas páginas, a esas páginas yo puedo utilizarlas para hacer, esto seguimiento al análisis fundamental, ¿cierto? Ustedes de pronto conocen algunas de ellas. Tenemos, por ejemplo, el caso de investing.com, ¿cierto? Entonces, todas esas empresas, perdón, todas esas plataformas que nos entregan a nosotros un grupo de información relacionada pues con todo el ámbito económico y bursátil a nivel mundial, siempre estas empresas en su qué, en su página principal van a tener una partecita, un apartado, ya sea acá en esta parte de esta zona, una cinta que está pasando por esta zona principal, en el home, en el sitio web principal, o de pronto a veces la vemos acá en la parte de abajo, que se va deslizando, 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 y va mostrando el valor de cada uno de esos índices. En este caso, para Investing, yo voy a agrandar la página, tenemos esos índices acá, miren, en primera plana aparecen acá los índices. Aquí aparece la información. Aquí están pequeñitos, pero yo ya voy a agrandar la pantalla para que ustedes los puedan ver un poco más grandes. ¿Listo? Voy aquí a estar ampliando esta pantalla. Y entonces vamos a hablar un poquito de esos índices. Vamos a movernos acá un poquito, que se me hizo, lo agrandé como mucho y ahora no sé, no los puedo ver. Listo. No, porque se me ocultaron. Listo, acá lo tenemos. Entonces, fíjense que acá, en la página principal, como les conté, aquí aparecen unos índices que siempre que están en la página van a ser índices muy importantes, ¿cierto? ¿Por qué aparecen en primera fila? Porque para mí como inversor, estos índices me van contando cómo se está comportando la economía, en términos generales, la economía mundial. Entonces, acá en primera plana tenemos el IBEX. Acá podemos observarlo, dice IBEX 35, véalo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Él tiene un puntaje tal cual como les mostré. Acá dice 15.889.30 y me dice que ha subido 62,30 puntos. Entonces, y está en verdecito, quiere decir que ese índice está al alza. Y este índice les quiero contar que es un índice español. Ese índice pertenece a España y como su nombre lo indica, al finalizar dice IBEX y a la final dice 35, quiere decir que ese índice está compuesto por las 35 empresas más representativas de España, y con esto yo me doy cuenta que en este momento toda la economía en España está saludable porque va en verdecito. Más adelante tenemos este índice que se llama el US 500. Ese mismo índice es el que yo les acabo de nombrar como el S&P 500, Standard Poor's 500, ya vamos a hablar de él. Y con esto yo me doy cuenta cómo se está comportando casi que toda la economía, porque ahí están todas las empresas que representan el sector. O sea, ese índice me muestra cómo está cómo está comportándose el S&P, que es formada por muchas empresas, pero aquí que hay una muestra de las 500 empresas más representativas de las que cotizan en bolsa y me ayudan a determinar cómo está la economía a nivel mundial. Entonces acá lo vemos positivo, subiendo 79 puntos también, ganando más 1,19, muy interesante esa ganancia. Decimos un 1%, pero eso es muchísimo en términos de dinero. Más abajo tenemos para esta plataforma se llama US Tech 100. ¿Qué quiere decir eso? Que es un índice de Estados Unidos, igual que el anterior, US 500, USA 500, Estados Unidos 500 empresas, ya sabemos. Acá tenemos US Tech 100. Ese mismo índice es el Nasdaq. El Nasdaq tiene, por decirlo de alguna forma, esos dos apodos. Entonces, en algún momento, en algunas plataformas, el Nasdaq se llama US 100. ¿Y por qué 100? Porque es que el índice del Nasdaq está compuesto por las 100 empresas más representativas del sector electrónico. Y cuando yo observo ese índice, lo que estoy es dándome cuenta
cómo se está comportando el mercado en ese sector, en el sector electrónico. Luego tenemos el Dow Jones, que es un índice industrial. Entonces, también me doy cuenta si el sector industrial está fortalecido o está disminuido. En este momento que tengo todo el mercado en alza, tanto el índice de Europa, el español, el S&P 500, el UST 100, que es el mismo Nasdaq, el Dow Jones, que es el industrial, todos están con números verdes, observémoslo acá, todos están con números verdes, lo cual me da para pensar que la economía en este momento tiene un repunte hacia el alza. Estamos positivos en estos índices. Más abajo tenemos un índice que se llama el DAX, que es un índice alemán. Entonces ese índice me dice cómo se está comportando el mercado allí en esa parte de Europa, en Alemania. ¿Y por qué está Alemania y España acá? Porque Alemania y España son dos de las economías más fuertes que hay en Europa. La más fuerte es Alemania, aunque hace un tiempo después de pandemia viene debilitándose. Entonces casi siempre vamos a ver en las páginas principales el DAX como un índice demasiado importante, ya que Alemania es una de las potencias europeas. Ahí lo vemos que se está retrocediendo en un 0,08%, dando como una pequeña corrección. Y más abajo, no menos importante, tenemos los índices de las monedas más importantes, en este caso el dólar y el euro. Entonces nos muestra que el dólar se está fortaleciendo frente al euro en este momento, ¿sí? Eso pues obviamente va variando. En la parte de al frente tenemos los porcentajes, los puntos que tienen, tenemos acá en esta zona los puntos que cada uno tienen después de hacer los promedios y la ponderación que se hace, y nos dice cuántos puntos van ganando o perdiendo, que va ganando 60 puntos, 70 puntos, otro va perdiendo 17, etcétera, y más adelante está expresado en términos de porcentaje. Va subiendo el 1%, el 0%, el 0,07%, etcétera. Y a lo último hay unos relojitos, ¿cierto? ¿Eso qué me indica? Que el mercado está abierto o está próximo a abrir. Los que están en verde es porque se está moviendo en este momento y los que están en rojo es porque está detenido y no se ha abierto la bolsa para moverse el índice. En caso del europeo, a esta hora pues en España ya sabemos que están durmiendo, entonces no está activo la bolsa en España, véalo acá, está en rojo. ¿Listo? Entonces, los otros índices sí en este momento tienen actividad, pero hay unos que están cerradas por el mismo, como les digo, la misma, se fue Mario, por la misma apertura o cierre de la bolsa. Entonces, para sintetizar en cada página, mire, yo voy a visitar otra acá, voy a visitar otra que se llama, cualquiera, Yahoo Finanzas, pongamos. Entonces, aquí está Yahoo Finance. Entonces, cuando visitamos a Yahoo Finanzas, que es una página donde también podemos hacer análisis fundamental o ver noticias fundamentales, fíjense que acá ya va a aparecer donde están los índices. Véalos acá. Aquí están en este ladito. En esta partecita están, véalos. Acá podemos verlos. En esta zona de acá. ¿Listo? Entonces, voy a agrandar esto un poquito. Papi, que por acá, listo. Entonces, acá los tenemos y mire, acá también están el S&P 500, el Dow Jones, Nasdaq, tenemos el Russell, el oro también es un valor bastante importante, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el oro y tenemos otros acá, entonces ahí los podemos estar consultando. El FT, ya vamos a hablar de este, del FTS 100, el CAC 40, ya les voy a contar esos de dónde pertenecen. Acá lo que hicimos, don Mario, fue visitar otra página y darnos cuenta que ahí en la página principal, en este caso estamos en Yahoo Finance, vemos también en un costado, en su home, los índices. Acá están los índices más importantes, ¿cierto? Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que los índices son una medida que es como un termómetro para saber cómo se está comportando el mercado, ya lo he dicho varias veces. Entonces, ¿qué sucede? Esos índices nos van a ir contando cómo está, cómo se está comportando toda una industria, todo un sector.
Bueno, ya les pongo la presentación nuevamente por aquí. ¿Qué pasó? Que me perdió la presentación. Ta, 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 tan. Aquí. ¿Listo? Eso. Entonces, eso para concluir, ¿listo? Entonces, hay índices por todos los mercados, ¿cierto? Entonces, como les decía, esos índices también nos sirven para la construcción de activos o productos financieros nuevos, como lo son los llamados ETF. ¿Alguna vez hayan escuchado ustedes nombrar los ETF o ETFs? Fondos indexados que cotizan en bolsa. Entonces, ¿ellos cómo se crearon? Se crean a partir de un índice. Entonces, ojo, ¿qué tenemos? La parte global, tenemos la bolsa, ¿cierto? Tenemos toda la bolsa, que es ese conjunto que yo les pinté grandote, donde están todas las acciones, y de esa bolsa, por ejemplo, de Nasdaq, se sacó una muestra importante, 100 acciones de Nasdaq, para promediar esas acciones, el valor de esas acciones, que son las más grandes que hay ahí, las más importantes, y de acuerdo a esas 100 acciones, se saca un promedio y se dice, vea, todo el sector, el índice del Nasdaq nos dice que va subiendo o que va bajando. ¿Y por qué subió o baja? Porque las acciones pierden valor o ganan valor, entonces se incrementa el valor del índice o decrece el valor del índice. Entonces eso me sirve para saber cómo está la temperatura, cómo está la salud de ese sector, pero con ellos se crean productos como los ETFs, que no son más que fondos indexados que cotizan en bolsa. Para que ustedes entiendan un poquito más qué es los ETFs, recordemos que cuando nosotros trabajábamos en empresas, y digo trabajábamos porque creo que ya todos no pertenecemos a empresas, yo por lo menos hace 5 años dejé de trabajar, sé que don Mario y doña Fabiola también nos contaron que ya no estaban trabajando. Entonces, ¿qué pasaba cuando llegaba esta época del año? A los empleados, ¿qué le daban a los empleados en las buenas empresas? O por ser buenos empleados, para esta época, ¿qué nos regalaban? Productos navideños, ¿cierto? Era una ancheta, ¿cierto? Entonces eso era como un ETF. Lo que nos estaban dando era un grupo de acciones, o un grupo, en este caso, de elementos pertenecientes a otro grupo más grande. Pero eran, por ejemplo, golosinas. Acá, por ejemplo, en el Tolima, ¿qué viene en una ancheta? Viene la natilla para preparar, la masita de para los buñuelos, lo que tú dices, también acá a veces incluye, acá lo conocemos como el arequipe, ustedes acá le dicen manjar blanco, el tarrito de los duraznos o de las brevas, ¿sí? Todas esas cositas de dulce que son propias de Navidad, eso es una ancheta navideña. Entonces, los ETF es como una ancheta. ¿Y qué es lo que pasa? El ETF es versátil porque me permite, con una sola inversión, poder invertir, valga la redundancia, en un grupo de acciones, pero ellos toman su valor a partir de un ETF. Entonces, están la bolsa, el índice y el ETF. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes compran un ETF, están no solamente comprando una acción solita de las que cotizan Nasdaq, una acción electrónica, sino que al comprar un ETF del Nasdaq, ustedes están invirtiendo con una sola inversión en un grupo de acciones que pertenecen a Nasdaq. Entonces, por eso se llaman fondos indexados que cotizan en bolsa. Exchange Trade Funds. Eso es lo que quiere decir un ETF, ¿cierto? Entonces estamos comprando una anchetica. Entonces es mucho mejor comprar un ETF, porque en un ETF puedo comprar varios productos que cotizan en bolsa a través de un solo ETF. Diferente que yo te ponga plata por aparte para comprar Amazon, Google, Facebook, Tesla. Entonces compro un ETF que está compuesto por varios elementos. ¿Listo? Fíjense cómo vamos desglosando todo. Pasamos de estar hablando de los financieros que cotizan en bolsas, que hay también bolsas especializadas, que cada bolsa tiene un índice y que cada índice puede dar nacimiento a lo que son los llamados ETF. ¿Listo? Hay empresas que son expertas en la comercialización de esos productos o son expertas en vender ese tipo de productos. Entonces, ellos hablan en Estados Unidos y les dicen, mire, es que yo quiero crear o quiero vender un ETF que sea, entonces ya hay unos índices establecidos y los grandes fondos de inversión suelen también hacer muchas inversiones en ETFs porque están comprando varios productos y no solamente una acción. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas aquí con el tema de los ETFs?
¿Listo? Perfecto. Hay muchos índices, como les digo, a nivel mundial y les voy a mencionar algunos de los principales. Como vimos en Investing y en Yahoo Finance, habían varios índices. Los principales son este, por ejemplo, para hablar del industrial, el índice industrial. Averaje quiere decir promedio. Entonces, promedio industrial, Dow Jones, ¿sí? Entonces, está el Dow Jones Industrial Average o DJIA, Dow Jones Industrial Average. ¿Qué pasa? Ese también es el que se conoce como US30. ¿Por qué US30? Porque está compuesto por ¿cuánto? Mire, por 30 empresas, las 30 empresas más representativas del sector industrial componen ese índice. Y entonces, ¿yo cómo hago para darme cuenta si el sector industrial está debilitado o fortalecido? Reviso el índice. En vez de tener que mirar todas las empresas que cotizan allá, voy, miro el índice y él me dice, eso va para abajo. No, ese sector va subiendo, está en auge. ¿Sí? Con el índice es una manera fácil de identificar cómo se comporta. Por eso yo les digo, es como un termómetro que mide la temperatura de cada uno de los sectores. Tenemos el famoso S&P 500 que les estaba nombrando, que imagino que ustedes lo han escuchado hablar también en algún momento. ¿Qué quiere decir S&P 500? El Standard & Poor's 500, que está compuesto por las 500 compañías más grandes que cotizan en Estados Unidos. Y lo que les decía, ojo con esto muy importante, se utiliza como referencia del rendimiento de todo el mercado de valores en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, con eso, ¿cómo me doy cuenta? Venga, la economía, ¿cómo está? No, si el S&P 500 va para abajo es porque la economía se está comportando a la baja, ¿listo? El Nasdaq Composite, que tiene varios nombres, yo les dije, es ese mismo US 100 que vimos, porque está compuesto por 100 empresas, ¿cierto? ¿100 empresas de qué? Del sector tecnológico. Pero pues también tenemos otros tipos, otros índices. Mírenlo, acá está el FTS 100, que representa, como su nombre o su número lo indica, 100 empresas más grandes de la Bolsa de Valores de Londres. Entonces, el FTS 100 es un índice que me muestra cómo está la economía en Londres y el Reino Unido, ¿cierto? En Londres. Bolsa de Valores de Londres y el Reino Unido. ¿Listo? Ahí lo veíamos en Yahoo Finance, ya revisamos. Mírenlo acá. Aquí estaba el FTSE. Aquí estamos con el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq. Claro que acá estamos viendo los futuros. Ya vamos, ya les expliqué ayer el tema de los futuros. Y aquí vemos el FTS 100, véanlo. El CAC 40 ya se los voy a nombrar. Ese es de Francia, ¿sí? El DAX que les dije que era alemán. El Euronext que tiene sede en Lisboa, París, Dublín, ¿sí? Tiene sede en varias partes de Europa, entonces ya los vamos a estar viendo aquí en nuestra presentación. Mire, tenemos el FTS 100, ¿cierto? Tenemos el DAX, como les acabo de decir, y les decía, este DAX también lo vimos en Investing, ahí en la parte de abajo, lo vimos y yo les decía, ese DAX es alemán, aquí lo tenemos, es alemán compuesto por las 30 compañías más grandes que cotizan en la bolsa de Alemania, en Frankfurt, Alemania. Es un índice muy importante porque, como les dije, Alemania es potencia en Europa. Entonces, siempre vamos a ver ahí. Miren el CAC 40, lo acabo de ver ahí en Investing, donde les decía, él comprende o está compuesto por las 40 empresas, como su nombre lo indica, más representativas de la bolsa de París, obviamente en Francia. Esos son algunos de los índices más importantes del mundo. También vemos acá el Nikkei 25. Yo en algún momento operé Nikkei 25, que es japonés. Entonces operaba la sesión asiática y miraba este Nikkei 25, que está compuesto, como su nombre lo indica, por las 225 corporaciones o compañías grandes que cotizan en la bolsa de Tokio, Japón. Ese índice en algún momento yo lo operé y me trasnoché operándolo porque esa bolsa abre como 7, 8 de la noche y pues se desarrolla más como al mediodía, como a medianoche, perdón. Entonces uno ahí pegado a ese índice en nuestra época de la goma de la bolsa y eso que operábamos sesiones diferentes. ¿Qué son sesiones diferentes? La bolsa, ustedes saben que tiene una apertura y un cierre, apertura y cierre, pero hay diferentes mercados. También hay una página que nos muestra cuál es la apertura y cuál es el cierre. Entonces, una sesión abre apertura, tiene una jornada de negociación de unas horas
y cuando esa sesión se está cerrando, ya está abriendo la otra. Entonces, prácticamente que esta sesión le entrega el mercado a la otra sesión y ahí se abre la otra. Entonces, se abre la sesión americana y prácticamente ahorita está abierta la sesión asiática. Asiática, Australia, Sydney están abiertas y ellas le entregan, cuando se están cerrando, le entregan a la sesión europea que más o menos abre como a las 2 de nuestra noche, ¿sí? Dependiendo de los horarios, 2, 3 de la mañana está abriendo y cuando se está cerrando la sesión de Europa, entonces ahí abre la sesión americana, 8, 9 de la mañana y se cierra 2, 3 de la tarde. Y así va pasando, es un ciclo. Hay una página que les voy a compartir donde podemos observar eso. Listo, tenemos también otras en la China, como el Shanghai Composite, que mide el rendimiento de todas las acciones que cotizan ahí. Es un promedio de todas las acciones. Y tenemos otra también en Hong Kong, que es la Hang Seng Index, un índice que me muestra cuáles son las 50 principales empresas que cotizan en la bolsa de Hong Kong. ¿Listo? Eso entonces frente a los índices, bueno, dejemos por fuera el S&P ASX. El ASX es el australiano, 200 empresas más grandes de la Bolsa de Valores de Australia. Estos son solo algunos ejemplos, existen muchos índices más. Acá en Latinoamérica están los índices respectivos, Bovespa en Brasil, Colcat para Colombia, Merval en Argentina. ¿Por qué esta información está acá? Esto no está acá de relleno. Esto está acá porque si nosotros somos traders, necesitamos conocer todo esto que pasa en el mercado y tenemos que ser integrales. A mí me gusta ser integral. Yo me puedo saltar directamente y le digo, venga muchachos, vamos a ver acá, sintéticos, esto es así, 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 y dura una hora la información y listo, te vi, chao. Pero ¿qué pasa? Hay muchas de estas cosas que más adelante se van a relacionar y me van a servir también a mí para operar. O sea, ustedes van a quedar en capacidad de operar en cualquier mercado, en el US, en el Nasdaq, en el S&P 500, en cualquier índice, en cualquier ETF, en cualquier acción, en cualquier commodity, el oro, en el eurodólar, cualquiera, porque esto es global. ¿Listo? Entonces, obviamente, lo que estoy haciendo es dándoles un contexto de todo lo que hay en el trading y pues obviamente ya casi vamos a entrar en la parte práctica. Esta es la última parte, digámoslo así, de la teoría. Entonces es muy importante que conozcamos que hay una teoría que mueve los mercados y esa se llama la teoría de Down. Entonces aparece acá en escena Charles Down, que era un destacado periodista estadounidense que nació en Connecticut en 1851 y falleció por allá en 1902, fallece en Brooklyn, Nueva York. Él es muy conocido por dos cosas principalmente. Uno, porque pues obviamente era un destacado periodista y él era analista financiero. Y entonces, ¿qué pasaba? Él hacía divulgaciones de temas financieros a través de unos periódicos. Si nos vamos a remontar a esa época, pues era la época donde se hacía todo a pedal, era la imprenta así manual y todo. Entonces sacaban estos periódicos así y ellos ahí ponían información financiera. Entonces él lo que hace es que él es el fundador de Wall Street Journal. Es un periódico famosísimo a nivel mundial. The Wall Street Journal lo fundó Charles Down. Y también él es considerado como el padre fundador del análisis técnico en el campo financiero y por eso estamos hablando el día de hoy de este señor. Por eso es tan importante. ¿Y qué fue lo que pasó? Que él en todo eso que escribían los periódicos, cuando ya después, años después de que falleció y todo, entonces se pusieron a recolectar toda esa información que él era el que decía, venga, es que el mercado hace esto, el mercado se mueve así. Él determinó cómo se mueven los principios de los mercados financieros y por eso es conocido como el padre fundador. Y entonces más adelante se dijo algo que es como la teoría, ¿cierto? De Down, porque eso quedó recopilado en una información que hoy conocemos como la teoría de Down. Él, con su socio Edward Jones, fundan una empresa de información financiera. Entonces, ojo, él no trabajaba solito, sino que con Edward Jones, acá está, Edward Jones, ellos fundan una empresa de análisis financiero que se llamaba Down, los apellidos de los dos, ¿no? Charles Down y Edward Jones fundan Dow Jones y Company. ¿Listo?
Y de aquí nace el US 30, es decir, el Dow Jones 30, ellos prácticamente lo crearon. Cuando ellos crean ese índice, que hoy se conoce como el TJIA, Dow Jones Industrial Average, ese es el nombre original, nosotros lo conocemos como el US 30, ¿sí? El que tú nombraste ahorita, Fabiola. Resulta que en ese momento, el índice, cuando lo crearon ellos, por allá en 1884 lo crearon, ese índice estaba compuesto por un total de 11 compañías. Y esas compañías que eran industrias y ferrocarriles, porque en esa época estaba plena revolución industrial y también pues todo se movía a través del ferrocarril. Entonces estaba compuesta por esas 11 empresas y se convirtió desde allí en uno de los índices principales a nivel mundial, índices bursátiles más importantes a nivel mundial. Más adelante pues obviamente se fueron quitando algunas empresas porque pues fueron desapareciendo pues porque todo eso fuimos evolucionando y entonces pues ya no hay casi ferrocarriles o no hay prácticamente. Entonces ya más adelante el índice llegó a comportarse o llegó a conformarse por las 30 empresas que hoy en día conocemos como el US 30. Entonces así nace ese índice. ¿Listo? ¿Qué nos dijo Dow Jones o qué nos dijo, perdón, Dow o qué sugiere el primer teorema? Nos dice que el mercado lo descuenta todo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que pues que todo lo que pasa, todos los factores que afectan un mercado financiero, sean fundamentales, psicológicos. Ayer hablábamos de que los precios de un producto están determinados por leyes de oferta y demanda y también por factores fundamentales, políticos, sociales, económicos, incluso hasta climáticos. Ayer les hablé que el clima en Brasil había cambiado los precios del café. Lo mismo pasó con el chocolate. Ahora todos los productos del chocolate están al doble de lo que estaban. ¿Cuánto está costando una libra de chocolate ahorita y cuánto valía hace un año? No solamente pues por temas políticos locales, sino que también a nivel de producción hubo un déficit en la producción y por eso se elevaron los precios tanto. Entonces Don Jones nos dijo que el mercado descuenta todo, es decir, que cualquier factor psicológico, político, económico que afecte el precio, de una vez lo vamos a ver reflejado en la gráfica de precios. ¿Listo? ¿Qué nos dijo Don en su segundo teoría o el segundo principio de la teoría de Down? Nos dice que los mercados se mueven en tendencias. Ojo, ¿quién fue el que nos dijo que los mercados se mueven en tendencias? Don Charles Down fue el que determinó que los mercados tenían tres tendencias. ¿Y cuáles son esas tres tendencias? Ya ustedes las conocen, ¿cierto? Estamos hablando de tres tendencias. Una tendencia alcista caracterizada por máximos cada vez más altos, ¿sí? Entonces el mercado hace máximos cada vez más altos y los mínimos suelen ser más altos que los anteriores. Les hace mínimos, pero los mínimos son cada vez más altos. ¿Listo? Tenemos también una tendencia de tipo bajista caracterizada porque el mercado hace movimientos donde hace mínimos cada vez más bajos, ¿cierto? Y los máximos también son cada vez más bajos. Entonces nos dijo Don Jones, el mercado se mueve en tendencias, tendencia alcista, tendencia bajista, pero hay una tercera tendencia que se conoce por varios nombres, donde el precio entra en un rango, en una fase o en una acumulación. Esa es una tendencia lateralizada, donde el precio entra en un rango. Vuelvo y les digo, esto lo conocemos como rango, lateralización, consolidación. Incluso hay otro concepto que más adelante lo vamos a construir también relacionado con este comportamiento del mercado. Entonces, en esa teoría, Down nos dice, hay tres tipos de tendencias. Ojo, esto se dijo por allá en los años de 1800. ¿Listo? Y siguen al día de hoy, los mercados se siguen rigiendo por estas normas que son básicas. Down también que nos dijo, las tendencias tienen tres fases principales. ¿Y cuáles son esas fases? Acumulación, participación pública y también tenemos distribución. Entonces, ojo, la fase de acumulación es donde los inversores informados comienzan a operar. ¿Por qué? Hay gente que negocia con información privilegiada. Eso no es legal, pero no podemos ocultar el sol con un dedo
y esto pasa siempre en los mercados. Hay gente que les susurran al oído o por debajo de la mesa les pasan información de los próximos movimientos de ciertas acciones, de ciertos eh, eh, activos financieros, y ellos operan, hacen compras o ventas con esa información privilegiada. Entonces, cuando hay fase de acumulación, es cuando a esos inversores que les dan la información de primera mano, ¿cierto? Ellos empiezan ahí, digamos, para nuestro ejemplo, vamos a poner que les susurran al oído que cierta empresa va a subir. Entonces, resulta que Fabiola, Mario y Sergio tienen un fondo de inversión que se llama DIT, Digital Investor Team, y nos avisan y nos dicen que las acciones de la compañía Apple van a subir mucho. ¿Por qué? Porque ellos van a lanzar otro nuevo teléfono que, mejor dicho, ese 17 no es ni la sombra de lo que va a ser el 18, ¿sí? Entonces a nosotros nos dicen, mire, ellos lo van a hacer ahorita, el otro mes, porque van a aprovechar diciembre y no sé qué. Bueno, entonces nos enteramos que va a ser ese lanzamiento y que, mejor dicho, de teléfono viene con IA, con de todo, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues como tenemos un precio en este momento de las acciones de Apple, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a comprar, ¿cierto? Vamos a comprar acciones porque nos informaron que iban a subir. ¿Qué va a pasar en un lanzamiento de esos con un producto exitoso? Pues va a ser que las ventas aumenten el valor de la acción. Y entonces nosotros, ¿dónde compramos? En la fase de acumulación, ¿sí? En la primera fase, que como les dije, es la fase de acumulación. ¿Por qué? Porque ahí fue donde nos informaron que iba a tener una buena subida el mercado. Permítame un segundo. Entonces, esa es la fase de acumulación. ¿Qué sucede más adelante? Nosotros casi nunca podemos entrar acá, nosotros como trader, porque es que esto es información privilegiada que se pasan por debajo de la mesa, ¿sí? Entonces ellos empiezan a comprar grandes cantidades en todas estas zonas, empiezan a comprar muchas cantidades de acciones. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros compramos son millones y millones porque nosotros gestionamos un fondo con millones de dólares. No vamos a comprar una acción, ni dos, ni $500, ni $1000, sino que vamos a comprar miles y miles de acciones, millones de dólares en acciones. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que esa acción está costando acá $200, ¿sí? $200. Resulta que la acción empieza a subir porque el día que ya sale el producto empiezan las ventas. Entonces, cuando ya los traders normales como nosotros nos damos cuenta y nos evidenciamos de esto, entonces entramos y decimos, caramba, esto está que sube, quién sabe hasta dónde va a subir, y queremos una porción de ese pastel. Entonces nosotros empezamos a hacer compras más adelante, ¿cierto? Y esa es conocida como la fase de participación pública. ¿Por qué? Porque es donde se da cuenta toda la gente de ese movimiento que ya va subiendo y no se quieren quedar por fuera de la fiesta. Entonces viene la fase de participación pública donde entran la mayoría de traders. Participación pública. ¿Listo? Esa es la segunda fase. ¿Y qué sucede después? Uy, esa gata es igualita a una gata que hay por allá en otro lado. Después le mando la foto. Igualita. Parecen hermanas gemelas. ¿Eso es un gato o una gata? Esa pinta, esa pinta es Es de gata. predominante la gata. En la gata, sí, en la finca hay una gata igualita. Igualita, igualita. Uy, la vi y me asusté. Igualitas. Y dijo, me voló, ¿qué? No, se pasó, se envió allá por internet porque tan lejos. Bueno, y volviendo acá al tema, entonces resulta que esa es la... Perdón, Sergio, en esa fase de la segunda fase es lo mismo que le llamamos nosotros manipulación. No, son diferentes. Porque acá, ¿qué pasa? Acá es donde la mayoría de traders se dan cuenta del movimiento ascendente o descendente y empezamos a vender o empezamos a comprar. En este Ok. caso, empezamos a comprar porque detectamos
la tendencia, detectamos que está la tendencia y que puede durar, entonces nosotros nos subimos en esta zona de participación pública porque no queremos perdernos de la fiesta, queremos una porción de esas ganancias que se están dando allí. ¿Listo? Es diferente a la manipulación. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Más adelante, cuando ya ellos alcanzan, nosotros vemos acá la acción y dijimos, uy, eso subió ya a $20. Entonces nos montamos por acá en el bus cuando las acciones van en 220. Resulta que cuando van en 250, para nuestro ejemplo, pues ¿qué pasó? Nosotros, ese era nuestro target. Nuestro punto de salida era ganarnos $50 por acción. Entonces, ¿qué pasó? Compramos millones de acciones. ¿Y cuánto nos vamos a ganar? $50 por cada acción. Y como tenemos millones de acciones compradas, pues hicimos una cantidad de plata en unos días o en una semana porque nos avisaron con tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el precio llegue allá al punto objetivo, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a empezar a meter acá las ventas y acá es la fase de distribución. Entonces, esa es conocida como la fase de distribución. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a vender todo eso que compramos con información privilegiada y por tanto, cuando vamos a vender todo lo que acumulamos acá abajo, ¿qué va a pasar con el precio? ¿Qué va a pasar? Si nosotros vendemos todo lo que compramos abajo, aquí acumulamos con un berraco. Lo que más pudimos, reunimos inversores, ¿cierto? Y compramos una cantidad de millones de dólares en las acciones, lo más que pudimos, porque estaban a $200 y eso iba a poner por lo menos a 230, 40 y llegó a 250. Entonces, todo esto que tenemos comprado, arriba lo vamos a vender. Y cuando empecemos a vender en masa, ¿qué le va a pasar al precio? Se cae. Va a caerse. Va a bajar. Y hay gente que va a quedar atrapada por acá en niveles altos. Y el precio de pronto se tarde en volver o simplemente van a ser liquidados de las posiciones. Esas son las tres fases que Don Charles Down nos dijo que existían en los mercados. Fase de acumulación, participación pública y distribución. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, también nos dijo Down que las tendencias secundarias corrigen a la tendencia primaria. Algo que tenemos implícito, y más ustedes que ya conocen los mercados, ya sabemos que hay correcciones cuando que ningún mercado sube por una escalera eléctrica, digo yo, ¿cierto? Nosotros no vemos ramplas directas hacia una caída o ramplas directas, una escalera eléctrica donde el mercado se sube. En unas escaleras eléctricas que van así, no. El mercado tiene impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retrocesos. ¿Qué quiere decir esto? Down nos lo dijo ahí, que la tendencia primaria de este ejercicio que yo estoy viendo acá, ¿cierto? ¿Cuál es esta tendencia primaria? El precio hacia dónde está tendiendo? Hacia la alza. Pero él tiene unas zonas aquí donde el precio cae. Aquí. Y esto es conocido como que cuando hay una tendencia primaria, dentro de esa tendencia primaria hay unas tendencias secundarias que corrigen el precio, que van en contra de la naturaleza de la tendencia. Y esas tendencias secundarias nos dan a nosotros como trader mejores oportunidades de compra, porque es mejor comprar acá y no en las zonas más altas, sino comprar en los retrocesos del mercado, que por ejemplo lo que está pasando en este momento con muchos activos financieros y también con algunos criptoactivos, con la mayoría de ellos. ¿Qué pasa? El precio se vino en una caída de más del 20, 20 y pico por ciento, ya como un 26% aproximadamente. Entonces, esas correcciones de la tendencia principal, si lo miramos a largo plazo, vamos a velas de días, la tendencia es alcista, pero está teniendo una corrección importante y esa corrección me permite a mí comprar ese activo financiero a un precio mucho menor que el que estuvo días atrás, ¿cierto? Eso es lo que nos dice Dan con estas correcciones. Lo mismo si el precio va cayendo, pues la tendencia principal, ¿cuál es? Que va a la baja, correcto. Pero ojo porque aunque el mercado esté cayendo, no va cayendo así, no, nunca va a caer así, ¿cierto? Él tiene impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, pero estas correcciones hacia el alza me dan la oportunidad
de hacer inversiones en puntos más altos y mejores, más óptimos, como lo hacíamos acá. Compramos más barato que estar acá. Entonces, ¿dónde conviene comprar más? ¿Acá que está más caro o acá para beneficiarnos de una subida? En la corrección, ¿cierto? Lo mismo acá. Las ventas, si lo que espero es que el precio caiga, pues me conviene mejor cuando él haga un impulso y pivotee nuevamente a la baja, pues me conviene hacer la venta en una zona más alta y no acá en la parte de baja, sino en las zonas altas, en las zonas altas. Para eso me sirven a mí las correcciones del mercado. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas acá con esto? Vamos bien. Bien, Fabiola. Mario, te escucho. No, yo creo que ya todo está bien. Listo. Vamos entonces a terminar aquí con esta parte de la teoría de Down y dejamos entonces la clase ahí. Las tendencias secundarias corrigen a la tendencia primaria. ¿Qué nos dice Down? Que los índices que son correlativos deben confirmarse mutuamente. Entonces, por ejemplo, el sector industrial no solamente está el Dow Jones, el US 30, sino que existen otros que, por ejemplo, son como el Transportation, que tiene que ver con el sector industrial, pero pertenece a los transportes. ¿Qué pasa si uno de ellos va en contravía del otro? Si hay un índice que va hacia el alza, pero resulta que el otro iba también hacia el alza y de repente uno de ellos empieza a caer. Entonces, ¿qué hay? Lo que nosotros conocemos como una divergencia. No se están comportando igual, sino se están comportando de manera divergente. Mientras uno sube, el otro baja. ¿Y esto qué puede causar? Pues que este que va subiendo tenga una corrección. Mientras que cuando ambos van a la alza, ¿cierto? Es normal o natural que se comporten así. Y cuando hay divergencias, puede ser una señal de debilitamiento del sector en general y puede existir una corrección. Eso es lo que pasa. Ellos dos se deben conformar los dos. Entonces, el otro teorema o el otro principio de la teoría de Down nos dice que el volumen, ojo con esto, debe confirmar la tendencia. Y entonces acá entramos a hablar de lo que es el volumen. Entonces, ojo, cuando hablamos del trading, ya sabemos que en el trading hay dos actores principales. ¿Quiénes son esos actores? Compradores y vendedores. El trading tiene muchas dualidades. Hay compradores, hay vendedores, hay ganancias, hay pérdidas, hay compras, hay ventas, ya lo dije, compradores, vendedores, hay ganancias, hay pérdidas, hay velas rojas, hay velas verdes, hay toros, hay osos, dentro de esas dualidades, entonces, hablamos de algo Ni una moneda de esa caída. hablamos de algo que se llama el volumen, y cuando hablamos del volumen, que estamos haciendo un pequeño paréntesis ya de los indicadores, un spoiler de la unidad de los indicadores. El primer indicador que les explico son los volúmenes. Entonces, en este momento lo vamos a hablar. El volumen hace referencia a la cantidad de acciones, de activos, de contratos que se están negociando en un determinado tiempo de un activo financiero. Entonces, si nosotros estamos observando velas, digamos que de 5 minutos, para nuestro ejemplo, cada vela dura 5 minutos. Tendremos velas que están a la baja y otras velas a la alza. Es normal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo una tendencia hacia la alza, ¿cierto? El indicador del volumen, que por lo general está acá en la parte inferior de la pantalla, ¿cierto? Ese indicador me va a mostrar con unas barras y acá va a haber una escala, así como aquí tenemos una escala de valores acá, de números, pues aquí vamos a tener la escala al otro lado. Entonces, digamos que la escala está aquí al lado de valores, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? El volumen me va a decir a mí que cuando estamos comprando en estos 5 minutos, digamos, entonces el volumen va a estar representado por un valor. Ese valor me va a decir qué tantas acciones se vendieron, si lo que estamos viendo es, por ejemplo, la acción de Apple, lo que estamos hablando con el ejemplo. Entonces, yo puedo observar en esos 5 minutos qué cantidad se movieron, se vendieron, se compraron, en este caso porque las velas son alcistas. Y el volumen me debe acompañar a la tendencia, es decir, que si vamos en tendencia alcista, yo debo estar observando barras de volumen de compras. Pero si yo empiezo a ver que esas barras empiezan a tener una disminución,
es porque cada vez se está comprando un volumen o cantidades más pequeñas, ¿cierto? Y si empiezo a ver barras ya que me representan son que las ventas están empezando y están aumentando o han arrancado con fuerza, entonces lo que puedo yo aquí empezar a barajar una hipótesis de que se viene una corrección del mercado porque se está debilitando la fuerza compradora y por tanto el precio puede empezar a experimentar una corrección. Podemos empezar a ver velas bajistas acá. ¿Por qué? Porque el volumen debe acompañar a la tendencia. Si vamos en volumen, si vamos en tendencia alcista, el volumen debe ser de compra. Si disminuye el valor de compra, podemos estar cambiando de tendencia. Y si lo que estoy viendo son barras fuertes de vendedores, es porque se están vendiendo mucha cantidad de esas acciones y entonces, ¿qué podemos pensar? Que la tendencia ha cambiado y estamos empezando a experimentar correcciones y va a cambiar la tendencia. Cuando veamos acá nuevamente que aparecen compradores, entonces podemos deducir que esta tendencia a la baja se puede estar debilitando porque los compradores han estado nuevamente entrando en acción, haciendo compras cada vez más altas. Eso es el volumen, es la cantidad de acciones que se compraron en un lapso de tiempo. Puede ser 5 minutos, 1 hora, un día. Eso hace referencia al volumen. ¿Lo tenemos, Fabiola y Mario? El volumen es cantidad, cuántas acciones se compraron, cuántos contratos de cierto tipo de activo financiero, cuántos contratos de futuro se vendieron, se negociaron, cuántos bitcoins se vendieron la última hora, cuántos bitcoins se vendieron, se compraron, cuántos Ethereum, en el oro y el que tantas, siempre lo que estamos viendo es el precio de qué, de una onza de oro comparada con el dólar americano. Entonces, ¿qué nos mostrará el volumen? ¿Qué tantas onzas se vendieron en ese lapso de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos o 1 hora? El marco temporal que nosotros estemos colocando, eso es lo que nos va a nosotros indicar el volumen. El volumen es un indicador muy simple, pero nos da una herramienta visual muy importante. Y como les digo, y nos dijo a nosotros Down, los índices, perdón, el volumen debe confirmar la tendencia. Vuelvo a repetir la premisa. Si tengo tendencia alcista, debo estar viendo volumen de compra fuerte. Si se debilitan las barras de compra, es porque la tendencia puede cambiar. Si lo que tengo es una tendencia bajista, espero que el volumen esté aumentando el volumen de venta, que va a estar representado también por barritas rojas en la parte inferior. Vamos a evaluar esto rápidamente en el gráfico. ¿Listo? En nuestro gráfico acá tenemos a Bitcoin, velas de 1 hora. Yo voy a quitar estos indicadores que tengo acá en este momento. Y acá vemos el gráfico, velas de 1 hora. Voy a cambiarme a otro fuente de información para ver el gráfico limpio, sin líneas. Perdón, yo me cambio acá a Coinbase, que tengo el gráfico limpio. Listo, aquí tenemos las velas. Tenemos velas japonesas, gráfico de Bitcoin contra el dólar americano. Hoy, 19 de noviembre, tenemos velas de 1 hora, ya lo dije, y tenemos en este momento una tendencia fuerte a la baja, una corrección después de máximos alcanzados de los 126 aproximadamente, casi 127.000 dólares, que alcanzaba el precio por primera vez ahorita en octubre. Vemos la corrección que está teniendo en este caso. Este activo financiero tiene actualmente una corrección de aproximadamente, lo que les decía, un 29%. 29 en este caso, ya vamos recortando un 3%, tenemos una corrección del 26.70% desde máximos hasta el precio actual. Pero vinimos a hablar fue del volumen. Entonces, cuando yo pongo el indicador del volumen acá, ¿cierto? Entonces, lo que estoy viendo en la parte inferior es las compras y las ventas en materia de volumen. Si yo me posiciono aquí sobre esta barra, ojo, la barra que estoy viendo, en la parte superior, fíjense ustedes, acá tengo una serie de información, ¿sí? ¿Esto qué es? La información de la vela que yo me pare, me dice la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre que tuvo,
Y a lo último, yo tengo habilitado para que me entregue la información del volumen. Entonces vamos a pararnos en la antepenúltima vela que se formó de 1 hora. Es decir, no es la que está formando, está verde. Y ahí arriba que aparece, me dice que hay un volumen de 524,24, ¿cierto? Eso fue la cantidad que se compró de ese activo financiero en esa hora de tiempo. ¿Listo? Eso para que lo comprendiéramos, que ahí estaba la información en la parte superior. ¿Listo? Pero ahora vamos a conocer el concepto. ¿Qué sucede? Si yo empiezo a experimentar una caída, entonces lo que espero es que acá, si estoy en una caída, debo estar viendo en la parte inferior barras de ventas. Cuando esas barras cambian y aparecen compradores, fíjense, se debilita la caída y el mercado hace una corrección porque aparecen los compradores acá, moviendo cantidades moderadas, haciendo que el precio tenga una corrección. Pero luego, como ya veníamos subiendo, aparecen nuevamente los vendedores, vean, y fuertes. Miren las barras que hay abajo. Entonces, aquí es donde decimos que el volumen debe acompañar la tendencia, que si vamos en caída debemos ver volumen de venta fuerte y si vamos en subida, volumen de compra fuerte. ¿Es claro? ¿Listo? ¿Lo tenemos? Súper bien. Bien, perfecto. Entonces, esto es el indicador del volumen. Ahí, como les dije, hicimos un pequeño spoiler de esa unidad de los indicadores. El primer indicador que íbamos a ver es el volumen, pero siempre que llegamos acá, yo lo explico directamente en el gráfico. Entonces, aquí terminamos con esta parte teórica, que valga la redundancia, es la teoría de Down, que era un analista, analista financiero y periodista de la época de los 1850 aproximadamente, y que fue quien, sin quererlo, se convirtió en el padre del análisis técnico con los principios que nos dijo él. ¿Y por qué se los traje a este entrenamiento y por qué se los estoy mostrando? Porque es importante que conozcamos esos cimientos y esa teoría que existe, que es la que hace que los mercados actualmente se muevan en tendencias, que tengan correcciones, que el volumen me reafirme una tendencia, que los índices sean correlativos. Son principios que están dados hace mucho, pero que siguen al día de hoy rigiendo los mercados financieros y que todavía al día de hoy seguían vivos, seguían vigentes y siguen dando las pautas de cómo se mueven los mercados, porque es que eso es algo que es teórico y al yo conocer la teoría puedo comprender un poco más la acción del precio, porque es que se mueve así, porque tiene correcciones. Más adelante les voy a explicar los pivotes y cómo vamos a contar los pivotes y cómo nos va a servir contar esos pivotes para nuestra operativa.